Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fabuloso, llenos de energía y listos para sumergirse en los dramas, los romances y por supuesto, las últimas novedades de nuestras queridas celebridades turcas. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, acaparando titulares y generando un debate apasionado entre los fans. Si lo adivinaron, vamos a desmenuzar la relación, o mejor dicho, el posible impacto de la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi, y cómo todo esto podría afectar el futuro de nuestra adorada Demet Özdemir. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y rumores, permítanme pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si nos han estado siguiendo desde las sombras pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botoncito de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, déjenos un like si este vídeo les gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Como saben, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en una superestrella internacional. Y Francesca Chillemi, bueno, ella no se queda atrás. Es una actriz italiana talentosísima, una belleza indiscutible y además comparte escena con Can en la serie Viola come il mare. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Desde que comenzaron a trabajar juntos, los rumores sobre un posible romance entre Can y Francesca no han hecho más que crecer. Las fotos que circulan en redes sociales, las miradas cómplices, las entrevistas donde se halagan mutuamente, todo esto ha alimentado la especulación y ha hecho que muchos se pregunten si hay algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. La química que se percibe entre ellos en la pantalla es innegable y eso, mis queridos chismosos, es caldo de cultivo perfecto para que los rumores se disparen. Pero, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Bueno, como recordarán, Demet y Can formaron una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su química en la serie Erkencikus fue innegable y muchos fans se enamoraron de su relación tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en un fenómeno cultural, y la intensidad de su romance traspasó la pantalla. Aquellas miradas, aquellos gestos, aquellas sonrisas, ¡ay, Dios mío!, todavía me emociono al recordarlos. Aunque su romance terminó hace ya algún tiempo, la sombra de Can sigue siendo muy larga y persiste en la memoria de muchos. La esperanza de una reconciliación, aunque tenue, sigue viva en el corazón de algunos fans. Ahora, con Can aparentemente feliz y conectado con Francesca, surge la pregunta: ¿cómo podría esto afectar el futuro de Demet? Podríamos pensar que no la afecta en absoluto, después de todo, ella está casada y feliz con su esposo, el apuesto Ozan Koç. Pero el mundo del espectáculo es un mundo lleno de estrategias, de imágenes y de percepciones públicas. La vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, y cada decisión, cada relación, cada aparición pública es analizada y juzgada. En primer lugar, hay que considerar el factor de la comparación constante. No importa cuánto intenten evitarlo, los medios de comunicación y los fans inevitablemente compararán a Francesca con Demet. Analizarán su estilo, su talento, su química con Can y por supuesto, su impacto en la carrera del actor. Esta comparación constante podría generar presión tanto para Demet como para Francesca, y podría afectar la percepción que el público tiene de ambas actrices. Imaginemos los titulares: ¿quién es la verdadera reina del corazón de Can? Demet vs Francesca, duelo de bellezas, el fantasma de Can acecha el romance de Can y Francesca. Escalofriante. En segundo lugar, existe la posibilidad de que la relación entre Can y Francesca afecte las oportunidades laborales de Demet. Por ejemplo, si los productores de televisión o cine consideran que la imagen de Demet está demasiado ligada a Can, podrían dudar en contratarla para ciertos proyectos, especialmente aquellos en los que también participe Can o que se beneficien de la nostalgia por Can. Esto podría limitar sus opciones y dificultar su crecimiento profesional. Imaginen que a Demet le ofrecen un papel protagónico en una serie romántica, pero los productores temen que su imagen con Can eclipse al nuevo galán. Sería una verdadera tragedia. Además, no podemos ignorar el factor de la reacción de los fans. Como mencioné anteriormente, muchos fans aún sueñan con una reconciliación entre Demet y Can.
La noticia de que Khan está saliendo con Francesca podría decepcionar a estos fans y generar reacciones negativas hacia Francesca o incluso hacia el propio Khan. Esto podría afectar la popularidad de ambos actores y por ende sus oportunidades laborales. Los foros de Internet y las redes sociales podrían convertirse en un campo de batalla entre los fans de Khan y los que apoyan a Khan y Francesca. Prepárense para una tormenta de comentarios. Pero no todos son malas noticias. La relación entre Khan y Francesca también podría tener un impacto positivo en la carrera de Demet. Por ejemplo, podría motivarla a reinventarse, a explorar nuevos roles y a demostrar su talento independientemente de su pasado con Khan. También podría ayudarla a consolidar su imagen como una mujer independiente y exitosa, capaz de superar cualquier obstáculo. Después de todo, Demet es una mujer fuerte y talentosa, y esta situación podría ser la oportunidad perfecta para demostrarlo al mundo. Podría sorprender a todos con un nuevo papel que la aleje por completo de su imagen anterior. Además, el revuelo mediático generado por la relación entre Khan y Francesca podría atraer más atención hacia Demet y sus proyectos. Los medios de comunicación podrían estar más interesados en cubrir sus últimas películas o series, y los fans podrían estar más motivados a apoyarla y a seguir su carrera. La atención es atención, mis queridos chismosos, y Demet podría utilizar este revuelo para su beneficio. En última instancia, el impacto de la relación entre Khan y Francesca en el futuro de Demet dependerá de muchos factores, incluyendo la forma en que los medios de comunicación manejen la situación, la reacción de los fans y, lo más importante, la forma en que Demet decida manejar su propia carrera. Si Demet decide enfocarse en su trabajo, elegir proyectos interesantes y demostrar su talento, podría superar cualquier obstáculo y consolidar su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Es importante recordar que Demet es una actriz talentosa y exitosa por derecho propio. Ha demostrado su valía en numerosos proyectos y ha ganado el cariño del público con su carisma y su talento. La hemos visto brillar en comedias románticas, dramas intensos y series de acción, y siempre ha demostrado su versatilidad y su dedicación. No deberíamos subestimar su capacidad para superar cualquier desafío y para seguir creciendo como artista. Y hablando de Francesca, también es crucial recordar que ella es una persona individual con su propia carrera y sus propios méritos. No deberíamos juzgarla ni compararla con Demet, sino apreciarla por su propio talento y por su contribución al mundo del entretenimiento. Francesca ha demostrado ser una actriz talentosa y carismática, y merece ser reconocida por sus propios logros. En cuanto a Khan, bueno, él tiene derecho a ser feliz y a encontrar el amor donde lo encuentre. Ya sea con Francesca o con cualquier otra persona, lo importante es que se sienta realizado y que pueda seguir desarrollando su talento y haciendo lo que ama. Después de todo, la vida es demasiado corta para no buscar la felicidad. Pero volviendo al tema central, hay que considerar otro aspecto importante, la influencia de los representantes y las agencias. Los representantes de Demet, Khan y Francesca seguramente están trabajando arduamente para proteger la imagen de sus clientes y minimizar cualquier daño potencial. Están trazando estrategias, negociando entrevistas y controlando la narrativa para asegurarse de que sus clientes salgan lo mejor posible de esta situación. Imaginen las reuniones tensas y las llamadas telefónicas interminables. Otro factor a tener en cuenta es la evolución del panorama mediático. En la era de las redes sociales y la información instantánea, las celebridades tienen más control sobre su propia narrativa. Demet, Khan y Francesca pueden utilizar sus cuentas de Instagram, Twitter y TikTok para comunicarse directamente con sus fans, desmentir rumores y moldear la percepción pública. El poder está en sus manos. Además, no podemos ignorar el impacto de las tendencias culturales. En la sociedad actual, existe una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Si Demet, Khan y Francesca están lidiando con el estrés y la presión de esta situación, es fundamental que busquen apoyo profesional y prioricen su propio bienestar. La salud es lo primero. En resumen, la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi es un tema complejo que ha generado mucha especulación y debate. Si bien es cierto que podría tener un impacto en el futuro de Demet Özdemir, también es importante recordar que Demet es una actriz talentosa y exitosa capaz de superar cualquier desafío. Además, no deberíamos juzgar ni comparar a Francesca con Demet, sino apreciarlas por sus propios méritos. Y por supuesto, debemos desearle lo mejor a Can en su vida personal y profesional. Bueno, mis queridos chismosos y chismosas del corazón, eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen los involucrados. Pero, ¿dónde quedaría el chisme si no especuláramos un poco, verdad? Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la relación entre Khan y Francesca afectará el futuro de Demet? ¿O creen que Demet es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo? Quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet debería reinventarse completamente? ¿O debería seguir fiel a su estilo? ¿Creen que Khan y Francesca son una buena pareja? ¿O creen que Kandem siempre será la pareja favorita del público? Compartan sus ideas conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega con más chismes, más dramas y más novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta pronto. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es un espectáculo, así que disfrútenlo al máximo. Besos y abrazos.